Un muy feliz sábado para todos. Sigue siendo raro, ¿verdad? Sigue siendo raro reunirnos así, pero bueno, también es bueno saber que hay hermanos que nos acompañan a través de Facebook, a través de YouTube, de los medios digitales que están a nuestra disposición para poder seguir adelante con la predicación del Evangelio. Así que contento nuevamente de estar aquí, luego de que se abriera la posibilidad. Creo que ya es la segunda vez que nos toca compartir juntos la palabra de Dios. Me preguntaba para qué me piden el título del tema. Cuando Gustavo me dice, ¿podrías pasarme el tema y los himnos? Y yo le digo, bueno, está bien, le pasé los himnos primero, dice, ¿y el tema? Y le pasé el título. Y no sé si alguno de ustedes ya sabe cuál es el título del tema, exceptuando a Gustavo, porque entonces sí tendría sentido saber. Bueno, el título es Reacciones. Reacciones. El ser humano, todos, somos reaccionarios. En todo sentido. Permanentemente, por naturaleza, reaccionamos siempre frente a todo lo que nos ocurre, frente a todos los que nos rodean. Permanentemente estamos reaccionando. Esas reacciones, de alguna manera, obedecen a actitudes, a convicciones, a decisiones que hemos tomado en lo más profundo de nuestro ser. Tal vez hasta no somos muy conscientes de esas decisiones porque ocurrieron hace mucho tiempo atrás. Pensamientos que pasaron por la cabeza, encontraron asiento en la mente y se establecieron sólida y firmemente. Y siempre se reacciona. Se puede reaccionar bien, correctamente, o se reacciona mal, indebidamente. Hasta en la medicina, hoy está de moda hablar, ¿no es cierto?, de un montón de cosas, de vacunas, de medicación, etcétera, etcétera. Y entonces se está esperando cómo van a reaccionar los pacientes tratados con determinado producto o que están siendo tratados en este momento con las vacunas, en ese proceso que lleva fases, para que finalmente sean de implementación mundial, y se está permanentemente monitoreando cómo va reaccionando cada uno de los organismos de aquellos que fueron vacunados de verdad, porque también están los que fueron vacunados de mentiritas, ¿no? Aquellos que se llama placebo. Así que siempre reaccionamos y se esperan reacciones. Inclusive en la vida espiritual. En la vida espiritual, en nuestra relación con Dios, cada día de nuestra vida estamos reaccionando. Y a lo largo de la historia de este planeta, de este mundo, de la humanidad, desde la existencia o la entrada del pecado aquí en la tierra, la historia bíblica y la historia actual nos presentan las reacciones de los seres humanos. Y creo que en este tiempo es bueno reflexionar sobre algunas de estas reacciones. En primer lugar, y antes de empezar con los casos, quiero destacar algo que es muy importante. Destacar el hecho de la actitud, las acciones y las reacciones de Dios
porque hasta este momento hablamos de nosotros. Pero nuestro Dios también actúa y reacciona frente a las cosas. Pero me gustaría partir de una premisa, establecer una premisa que creo que en la cual vamos a coincidir todos. Partimos de la premisa que Dios es amor y que todo lo que hace, todo lo que Dios realiza, lo hace o tiene en cuenta la salvación de las personas. Lo único que mueve a Dios en su accionar y en sus reacciones tienen que ver con la salvación de las personas. Si podemos establecer esto, entonces vamos a avanzar con nuestro tema. Las primeras reacciones del ser humano ya en condición de pecado. Génesis capítulo 3, acompáñenme por favor con sus Biblias, sus teléfonos o cualquier otro medio, pero acompáñenme en la lectura. Génesis capítulo 3, a partir del versículo 8. Historia archiconocida, ¿verdad? Pero noten por favor acciones y reacciones. Dice el verso 8, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Dios había venido al huerto del Edén a visitar a sus criaturas, sus hijos, a Adán y a Eva. Y frente a esta acción de Dios, dice el versículo, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuál fue la reacción? Se escondieron. Esa ha sido, o fue en ese momento, ha sido la reacción de la humanidad a partir de ese momento, es hoy la reacción de la humanidad y probablemente siga siendo hasta el final de la historia de este planeta como lo conocemos, porque este planeta dará paso a la intervención de Dios en los asuntos humanos, eso es lo que nosotros sabemos, pero lo cierto es que siempre el hombre se esconde de Dios. Y hoy en el repaso, cuando recordábamos la cosmovisión de Dios y la cosmovisión humana frente a las cosas inexplicables, el origen, por ejemplo, es muy difícil de explicar y bien se decía hoy que en definitiva es una cuestión de fe. Nosotros al leer la Biblia depositamos toda nuestra confianza en que este texto que estamos leyendo fue histórico. Esto fue efectivamente lo que ocurrió. No estamos leyendo una fábula, no estamos leyendo un intento de explicación en este caso, ¿no es cierto?, de lo que estamos leyendo, un intento de explicación de lo que es la maldad, concepto interesante, ¿verdad?, en este planeta, en el ser humano. Y bueno, lo cierto es que la reacción del hombre fue esconderse de la presencia de Dios que se paseaba en el medio del huerto para compartir con ellos ese día. ¿Cómo actúa Dios o cómo reacciona Dios al no encontrar al hombre como era habitual? Tal vez cabe una pregunta. ¿Sabía Dios lo que había pasado? Todos vamos a decir que sí, porque Dios todo lo sabe. Y no solo eso, lo permitió porque fue el ejercicio del libre albedrío, de la decisión de Eva y de Adán. Así que Dios no lo impidió, porque incluso hubiese sido objeto de una, valga la redundancia, una objeción de Satanás, decir, le estás prohibiendo, tengo razón, déjalo que haga lo que él quiere. Pues bien, la acción de Dios frente a esto fue llamar al hombre. Dice el versículo 9, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás?
¿Dónde estás? Y ahí se produce un diálogo muy conocido. El hombre responde. Y fue oportuno que el hombre respondiera, porque tal vez uno podría decir, bueno, eran las primeras horas de un nuevo estilo de vida, ¿no? En este caso era un estilo de vida pecaminoso, de una normalidad, entre comillas, distinta, ya que estamos acostumbrándonos a los términos de la normalidad, la nueva normalidad, etcétera, etcétera. Es decir, ahora había otra normalidad, distinta a la anterior, que producía emociones, sentimientos, acciones y reacciones distintas. El hombre le contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hasta ese momento no existía tal cosa, pero ya empezó a existir. Estaba desnudo, me escondí. Y Dios le pregunta, ¿qué pasó? ¿Comiste acaso? Y uno podría decir, si Dios sabía, ¿por qué preguntaba? Es por algo muy importante y que tiene que ver con la reflexión del tema de esta mañana. Para establecer otro punto más, que ya no tiene que ver con Dios, porque establecimos que Dios tiene como único objetivo salvar por amor a las personas. ¿Qué es lo que el pecado produjo en la naturaleza humana? ¿Qué es lo que más nos tiene complicados a todos? ¿Qué es lo que él hizo el hombre? El hombre respondió. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dios pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Es interesante, ¿no? No se asume la responsabilidad individual. No se asume. El pecado produce un efecto extraño en la naturaleza del ser humano. Por eso, cuando hablábamos acerca de nuestras reacciones, decíamos que se trata de actitudes, convicciones, decisiones tomadas en lo profundo de nuestro ser, incluso involuntariamente. Pero se toman. Porque cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo hicieron libremente. Cuando vieron inmediatamente las consecuencias, se abrieron sus ojos, se vieron desnudos, se cubrieron con hojas de higuera, se escondieron de la presencia de Dios. Todo eso era como algo reflejo y natural para ellos a partir de ese momento. Es decir, esta nueva situación los condicionaría a reaccionar siempre de la misma manera. Esconderse de Dios, culpar a Dios y al otro o no. El ser humano se encuentra muchas veces, incluso fuera de razón, cuando digo fuera de razón, es decir, bajo el control de la razón, porque hay momentos en la vida en que reaccionamos emocionalmente fuera del control de la razón y le echamos la culpa a Dios y hasta nos enojamos con Dios de algunas cosas. Y este tema reacciones, por eso yo decía, ¿para qué me preguntan el tema? Porque el tema es complicado. Es un tema que me llevó mucho tiempo de pensar qué decir y cómo decirlo. Porque desde ese día hasta hoy, la esencia de la naturaleza humana cambió radicalmente. Y el hombre tiene la capacidad de estar enojado con Dios o de enojarse con Dios en cualquier momento. Y el hombre tiene la condición y la capacidad de culpar a otros por decisiones que él tomó. Y así fue, así es y así seguirá siendo hasta que Cristo vuelva. Y nosotros estamos sometidos hoy a la misma situación. No somos distintos al resto de la humanidad. Por eso muchas veces son las pruebas las que van determinando nuestra vida, ¿no? Cómo vamos o quiénes realmente somos. Y yo siempre digo que esta pandemia nos
permite a todos conocernos mejor, es decir, y especialmente en lo espiritual, especialmente en lo espiritual. Si vamos a salir más fervientes, más activos en lo misionero, por ejemplo, en nuestro compromiso diario de un encuentro personal con el Señor, para permitir que el Espíritu Santo nos transforme, todo eso será como resultado del aprovechamiento o no de esta situación. Incluso podríamos haber quienes hasta estemos enojados con Dios por haber permitido que pase esto en este año. Bastará una prueba para definir cómo estamos. Así es la naturaleza humana de complicada. Segundo caso, Génesis 4, 9 y 10. Y este sí que es un caso todavía más esclarecedor. Dice ahí el verso 9, entonces Jehová preguntó a Caín, Dios siempre preguntando, ¿dónde está Abel tu hermano? Conocen la historia, ¿verdad? No hace falta que nosotros recordemos esta historia, porque es muy triste. El primer fratricidio, ¿no es cierto? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Es una reacción incorporada en la naturaleza del pecador. No sé. Ahora pregunto, ¿Dios sabía? ¿Para qué le preguntaba? Es simplemente para descubrir, para que el ser humano manifieste, exteriorice lo que le está pasando. Y acá hay una negación. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Tenía problemas con su hermano menor, era el mayor, y generalmente se supone que el hermano mayor quiere cuidar a su hermanito menor. Resulta que ahora Caín estaba enojado. Es raro, ¿no? Es extraño lo que le está pasando a Caín. Dice Jehová le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Obviamente esto es en sentido figurado, la sangre no clama, pero la sangre derramada injustamente como fue la de Abel, clama a Dios, porque cualquier acto de injusticia que se cometa en este mundo es oído y escuchado por Dios. Dios va a actuar. Permítanme leer lo que la inspiración, el libro Patriarcas y Profetas, dice acerca de Caín y Abel. Criados, es decir, hijos de los mismos padres, criados en las mismas circunstancias, pero afectados por el entorno y afectados por sus pensamientos que en algún momento pasaron por su cabeza, se afincaron en el corazón, hicieron una mella, ¿no es cierto?, ahí, y condicionaron el resto de su existencia, desde que empezaron a tener conciencia en la vida. Ahí en el capítulo 5, porque hoy en día dar páginas, hay tantas versiones digitales, versiones impresas, distintas, al comienzo del capítulo 5 de Patriarcas y Profetas, la primera declaración que aparece ahí en relación a Caín y Abel. Por ejemplo, en el libro que yo lo leí digital, decía página 59 en un costadito y 50 del otro lado, en la página al pie. Así que podría ser ahí, capítulo 5. Miren lo que dice esta declaración que a mí me asombró. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Bueno, cada uno trajo un carácter distinto. Pero miren cómo lo va definiendo. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Bueno, Dios lo eligió a Abel. No,
dice que Abel poseía, él tenía, había incorporado un espíritu de lealtad hacia Dios. Y fíjense, veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Esa fue la conciencia que asumió Abel desde muy pequeño, desde que empezó a tener razón y sentido de las cosas. Él vio en la acción de Dios justicia, amor, y tomó la decisión de ser leal a Dios toda su vida. Sus reacciones y sus acciones estarían siempre caracterizadas por esto. Vamos a Caín, sigue la declaración, pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios. Es decir, los mismos hechos que en la mente de Caín, la forma como él lo manejó, la forma como él lo elaboró, produjo la reacción que ya describimos. En Caín produce sentimiento de rebelión y murmuración contra Dios. ¿Por qué? Tal vez sea la pregunta más difícil de responder. ¿Por qué la reacción de Abel fue una y por qué la reacción de Caín fue otra? Aunque no está escrito, pregunto, ¿no fue acaso el mismo pensamiento que atravesó la mente de estos dos muchachos? Probablemente el pensamiento fue el mismo. Pero uno cultivó un pensamiento positivo con respecto a Dios y el otro, por decisión personal, cultivó un pensamiento negativo hacia Dios. Y eso es lo inexplicable de la naturaleza humana pecaminosa. Esto no tiene una explicación científica, pero sí espiritual, porque el pecado esencialmente es rebelión contra Dios. ¿Y cómo se explica? Y se explica únicamente porque en algún momento el pecador decide rebelarse contra Dios y hacerlo público. Y ustedes saben cómo lo hizo público Caín. Ya es conocida la historia. Permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divinas. Es decir, frente a la misma acción de Dios, la reacción de uno y la reacción de otro fue totalmente distinta. ¿Es explicable? ¿Es comprensible esto? No es fácil. Pero si nosotros vamos mirando el resto de la historia, por eso dijimos al comenzar, ¿no?, que esto fue así, es así y va a seguir siendo así. Pero si miramos el resto de la historia, tal vez entendamos qué es lo que le pasa a la humanidad. Y tal vez me gustaría reflexionar en qué es lo que me pasa a mí, porque esa sería la mejor reflexión que cada uno puede hacer hoy. Y esto también entendiendo el contexto en el que estamos viviendo. Veamos un poquito el resto de la historia, en algunos hechos nada más. El mundo antediluviano. Los designios de la mente, del corazón de los antediluvianos era de continuo solamente al mal. Eligieron eso. Y no se olviden que la condición del planeta antes del regreso de Jesús, antes de la intervención de Jesús, será como antes del diluvio, como en los días de Noé. Y vaya si están pareciéndose las situaciones a los momentos antes del diluvio.
Por eso nuestra fe es sólida, nuestra fe es firme, no es una fe fofa, ¿no? Una fe que se base simplemente en una contemplación espiritual. No, se basa en hechos concretos. La Biblia dijo lo que iba a pasar y lo estamos viendo, por lo tanto, no digo que sea probatorio, pero sí es una evidencia bien clara y bien concreta de que nuestra fe tiene un cimiento sólido en la palabra de Dios. Abraham, distinto al mundo antediluviano. No mencioné a Noé, pero quiero mencionar a Abraham. Lo llamamos el padre de la fe, un hombre no perfecto, porque cometió muchos errores, pero un hombre que en su corazón tomó determinaciones. Cuando Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos y fue a Aram, lo hizo. Y cuando finalmente le dice, bueno, ahora de esta tierra de Aram y de tu parentela, yo te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. Y Abraham fue. Y lo que nos cuenta Hebreos 11 acerca de la fe de Abraham era que en realidad Abraham fue y vivió como extranjero en esa tierra, porque en realidad lo que Abraham había entendido, que a él le aguardaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, por lo tanto jamás construyó una ciudad, vivió siempre en tiendas. Fue eso lo que en algún momento de su vida entró en su mente, se afirmó y se convirtió en la vida de Abraham. Sus hijos, Isaac, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, dos casos también para el análisis como Caín y Abel. José, hijo de Jacob. José para mí siempre ha sido un ejemplo de cómo reacciona alguien que incorpora a Dios en su conciencia desde muy pequeño. Porque seguramente todos los hijos de Jacob, o Israel como se llamaba ya en ese momento, escuchaban a su padre contar las historias bíblicas que en aquel tiempo solo se transmitían oralmente. Pero esas historias le pegaban o las recibía José de una manera muy distinta a la que la recibían sus otros hermanos. Bueno, es que José era el preferido porque era el hijo de Raquel. Es cierto que Jacob tal vez cometió algunos errores de crianza, porque, digamos, le dio más pruebas de afecto a José que al resto de sus hermanos. Pero independientemente de eso, todas las decisiones que los hermanos tomaban eran decisiones estrictamente personales, como fue la decisión de José. Y en el momento de la prueba, los hermanos decidieron matar al soñador, ¿se acuerdan? O sea, cometer otro fratricidio. Y si no fuera por la intervención de uno que dice, no, miren, no nos hagamos culpables de la sangre de nuestro hermano, metámoslo ahí en esa cisterna y bueno, que sea lo que Dios quiere, como decimos hoy. Y Rubén pensaba sacarlo, ¿verdad? Y decirle, volvé a casa. Bastante difícil iba a ser la vida después, ¿no? Con esa situación. Ahora, ¿qué estaba pensando José por dentro? Señor, ¿qué pasó? ¿Me abandonaste? Pero ahora viene, ¿no es cierto?, la solución. Una caravana de madianitas rumbo a Egipto llevando esclavos. No nos vamos a hacer culpables de la muerte de nuestro hermano, pero bueno, allá va, lejos, que no moleste más el soñador, que no nos hinche la paciencia, etcétera, 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 ¿no? Ya está, fuera de nuestras vidas, José. Y allá fue José. ¿Cuál fue la reacción de José frente a tamaña injusticia? ¿Culpó a Dios? ¿Culpó a los hermanos? No. ¿Por qué? Porque era un elegido. No. Él eligió. Él tomó una decisión. Él, frente a la adversidad, consideró esa situación como aprendizaje para su vida. Y es muy interesante lo que Elena de White comenta cuando José viajaba y veía a la distancia allá por donde vivía, donde estaba su casa, preguntándose tal vez qué será de mí, pero confiado. Y bueno, conocemos la historia de José y de las tentaciones que tuvo en Egipto.
y de la firmeza que tuvo cuando le dijo a la mujer de Potifar: yo no voy a pecar contra mi Dios, y salió corriendo. Hoy en día nadie hace eso. Hasta llamarían tonto a José, pero perdónenme, José no era ningún tonto. Era alguien que había tomado una decisión previa en su mente y en su corazón, y fue firme y fiel hasta el final. Y a la vuelta del tiempo se vuelve a encontrar con los hermanos. Conocemos la historia. Y lejos de la venganza y lejos de todo ese espíritu del ser humano, la reacción de José fue consistente con quién era José, cómo se había formado José a lo largo de su vida, especialmente en su relación con Dios. ¿Qué decir de Moisés? Que podría haber sido el faraón de Egipto y se complicó la vida con los... Claro, él sabía que él era hebreo, pero había sido adoptado como hijo de la hija del faraón, por lo tanto le correspondía, ¿no es cierto?, ante la muerte del faraón seguramente ser su sucesor. ¿Qué decir de Sansón? Sansón fue elegido desde el vientre materno, convertido en nazareo. Pero ¿qué le pasó a Sansón? Es inexplicable, ¿verdad? Pero es claro de que las decisiones que tomó Sansón no las tomó cuando vio por primera vez a aquella mujer, las tomó antes. Decidió, aunque fue apartado para Dios, vivir una vida apartada de Dios. Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Ese tímido larguirucho, porque era alto, se escondió entre el bagaje para que cuando lo quisieran presentar, él no apareciera, era súper tímido. Después se convirtió en un rey rebelde contra Dios. Por contraste, David, el más chiquito de los hijos de Isaí, conocemos toda la historia de David, que allá mientras cuidaba sus ovejas, ¿recuerdan cuando cuidaba sus ovejas y tocaba el arpa? ¿Qué decisiones iba tomando David en su mente y en su corazón? ¿Qué veía él en la vida pastoril? ¿Con qué lo relacionaba? Salmo 23. Es decir, él iba construyendo su experiencia espiritual de fidelidad y de lealtad a Dios. ¿Fue perfecto? No. Siendo rey se equivocó y se equivocó mal y cometió delitos y crímenes casi de lesa humanidad, diríamos nosotros, ¿no? Imperdonables. Pero ahí es donde este hombre, ¿no es cierto?, que había construido una vida espiritual, reaccionó y dijo: no, he pecado. Y clama al Señor por perdón, y el Señor obviamente lo perdona, porque como establecimos al principio, el único objetivo de Dios es salvar. ¿Qué decir de Daniel? ¿Qué decir de los 3 compañeros de Daniel que le dijeron a Nabucodonosor: mira, Nabucodonosor, no es necesario que mandes a calentar el horno 7 veces más. Nosotros no nos vamos a postrar delante de tu imagen. Y si lo haces, nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, sepas que igualmente no lo vamos a hacer. Iremos a caer al horno ardiente. Conocemos la historia. ¿Qué es lo que hace la diferencia en las reacciones de las personas frente a las situaciones de la vida? Son cosas muy profundas que están ahí en la conciencia. Esa conciencia que fue impresionada por Dios desde muy tierna edad, o desde el momento en que la persona tuvo un encuentro personal real con Dios, y empezaron a determinar como derrotero el resto de su vida. Y así fue el pueblo de Israel, como pueblo, como nación. Isaías capítulo 5 es una parábola muy interesante del profeta Isaías, ¿no? Cuando Dios dice: yo planté una viña, limpió, despedregó todo el lugar, plantó vides escogidas,
Así hizo Dios con su pueblo en el lugar donde lo puso. Y esperando, dice Dios, que diera uvas ricas, sabrosas, dio uvas silvestres. ¿Qué pasó? Ya en los días de Jesús, ustedes recuerdan, no hace falta que lo busquemos por razón de tiempo, pero ¿se acuerdan cuando Jesús está entrando a Jerusalén y se detiene y comienza a llorar? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y Jerusalén estaba lleno de creyentes, era la capital del reino de Dios. Ahí estaba la cúpula religiosa, ¿no es cierto? Estaba todo. Pero Jesús se lamentaba por las decisiones que su pueblo había tomado. Jesús estaba presente con ellos y no lo reconocieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y qué decir de los discípulos? De Pedro, ese hombre temerario, orgulloso, creído de sí mismo, pillado, diría el uruguayo, ¿no? No te voy a negar, Señor, voy a morir con vos. Juan y Jacobo, que anhelaban, y la mamá seguramente les había inculcado, mira, uno a la derecha, otro a la izquierda, viene bien. Ah, sí, Señor, vamos a beber la copa que tú bebas, por supuesto, en el reino cualquiera, ¿no? Jesús hablaba de otra cosa y de hecho Jacobo fue el primero en morir y Juan el último. Cosas interesantes de los hijos de Dios que fueron transformados. Felipe, aquel que dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tomás el incrédulo, si yo no veo, no creo. Y el Señor le dijo, vení Tomás, sé creyente, aquí estoy, mete tu dedo, mete tu mano, soy yo. Y no hacía falta tocar nada, se postró y dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Y Judas? ¿Acaso Judas no tuvo las mismas oportunidades que los demás? ¿Qué le pasó a Judas? A Judas le pasó algo imperceptible porque todos admiraban a Judas y Judas hasta tenía aspiraciones personales y creía lo mismo que creían los demás e incluso quería empujar un poquito a Jesús para que se apure de una vez y tome el reino, si el mundo o digamos el pueblo lo aclamaba como rey. ¿Qué decir de los seguidores de Jesús? Marta y María. Contrastes. Pero María eligió la mejor parte. Y no es que Marta era una mala persona, pero una mujer pecadora como había sido María, no tenía mejor decisión que estar a los pies de Jesús. Aunque es una parábola, el fariseo y el publicano. El joven rico, ¿qué le pasó al joven rico? Una cosita nomás le faltaba. La samaritana, una mujer pecadora también. Nicodemo, un principal entre los judíos, que no entendió lo que Jesús le dijo aquella noche, que junto con José de Arimatea fueron a pedirle, jugándose por entero como discípulos ahora de Cristo y decirle a Pilato, danos el cuerpo para sepultarlo en la tumba de José. Zaqueo, Ananías y Zafira, explíquenme. Fueron tocados por el Espíritu Santo para poner sus bienes en manos de la iglesia que se estaba organizando y que atendía las necesidades del pueblo porque había hambre en Jerusalén. Explíquenme cómo es posible que cuando vieron la plata dijeron, vamos a ver dejamos un poquito aquí para nosotros. ¿Qué pasa con la naturaleza humana que toma ese tipo de decisiones? Les invito a ir a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 ya son nuestros últimos dos textos para la reflexión final. 1 Timoteo 1, 15. El personaje obviamente es Pablo, porque lo que le pasó a Pablo también es impresionante, porque Pablo era enemigo de Cristo, de la cruz de Cristo, de los cristianos.
Palabra fiel y digna, dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso para llegar a ser transformado de esta manera? Él abrió su corazón a la influencia del Espíritu Santo que lo transformó, porque él había decidido, porque era fiel a su Dios, porque él creía que el cristianismo era una herejía que había que terminar, pero hasta que se encontró con Jesús no lo había visto de esa manera nunca, y fue honesto y sincero. Y en el 2 de Timoteo capítulo 4, este pasaje es muy conocido, versículo 6, fíjense, ese hombre que había sido un tremendo perseguidor, que se convierte camino a Damasco y que entrega su vida y pasa penurias de todo tipo para predicar el Evangelio de Jesucristo, le dice al terminar casi su vida, escribiéndole a Timoteo: yo ya estoy próximo, capítulo 4, versículo 6, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Díganme cuándo este hombre tomó esas decisiones. Probablemente durante esos 3 días que estuvo ciego, ahí en la casa, donde después fue Ananías, enviado por el Señor. Ahí ese hombre acomodó su mente, acomodó su corazón a la nueva verdad que había descubierto, y la verdad que había descubierto efectivamente era que Jesús de Nazaret, a quien él perseguía, era el Mesías, el Salvador del mundo. Y ese fue el milagro, es el milagro que Dios puede hacer en la mente de las personas, es el milagro que hace en la mente de los niños cuando los padres les enseñamos a los niños la palabra de Dios como libre de texto. Es lo que ocurre cuando asisten a la iglesia desde cuna, infantes, primarios, intermediarios, juvenil, jóvenes, adultos. Les estamos ayudando, les estamos dando la oportunidad de conocer al Dios de amor, al Dios cuyo único interés es salvar. Pero puede ser que cuando esa información llega a la mente de la persona, se contrapone con otros pensamientos que tiene en su mente. Y finalmente decide albergar otros pensamientos. Y es en la prueba, como dijimos, que van a aparecer finalmente los verdaderos pensamientos y sentimientos del corazón. ¿Qué hizo que Pablo tomara esa decisión? Su entrega al Señor. Dice el versículo 8: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Lo que nos está pasando como planeta, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver únicamente con el regreso de Cristo, no tiene que ver con otra cosa, independientemente de lo que signifique esta pandemia y de la forma como las naciones la están tratando. Independientemente de todo eso, son señales claras e inequívocas que todos tenemos. Por eso, cuando pienso en mí, para ir cerrando, y en la iglesia de este tiempo, el tiempo del fin, en esta iglesia que hoy milita, la iglesia militante, pienso en que pronto esta iglesia será la iglesia triunfante, y que juntos, unidos, en pos de la verdad, nosotros vamos a seguir adelante. Y no importa lo que pase. Y por supuesto que las pruebas harán que se determine el carácter de cada uno, y será necesario. Porque cuando los siervos de la parábola de la cizaña, ¿se acuerdan? Le dijeron al propietario: déjanos ir a arrancar la cizaña. Dijo: no, deja que crezcan, en el día de la cosecha se sabrá quién es quién. Pues es lo que el Señor hace. Estamos militando y pronto seremos triunfantes. Pregunto, ¿estamos militando? ¿Qué es lo que realmente hay en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando? Y estos son tiempos de decisiones.
El mundo está muy parecido a futuro. Miren, si hace 7 meses atrás nos decían que en este planeta las libertades individuales iban a ser restringidas, drástica, violentamente. No, vivimos en un mundo casi democrático. Hoy en día, delante de nuestros ojos, todo lo que sabemos y está escrito. Y alguno dirá, pero ¿dónde está escrito eso? Si no sabemos dónde está escrito, sería bueno que decidamos leer, profundizar en la palabra de Dios, en la inspiración. Conflicto de los siglos, los últimos capítulos nos explican exactamente lo que estamos viendo hoy en día, y que lo poco que falta va a ocurrir tan rápido como las cosas que están ocurriendo tan rápidamente en este mundo. Hermanos, ¿alguna vez ustedes se imaginaron que oficialmente la religión popular o el líder de la religión popular esté diciendo que está bueno el matrimonio igualitario? Bueno, no como matrimonio, como unión civil. ¿Qué es eso? Díganme, cuando llegue el tema del sábado, el sábado es un día. Cuando llegue ese día, ¿cómo estaré preparado yo por dentro? Si una pandemia me aleja de Dios, eso otro, miren, kilómetros de distancia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que puede pasar en nosotros? Solo reflexión y decisión. Porque si yo me doy cuenta que ciertas cosas me alejan a Dios, tengo que parar, tengo que ser un poquito inteligente y decir, Señor, ten misericordia de mí, porque estoy equivocándome. Te estoy echando la culpa por lo que está pasando, estoy tomando decisiones incorrectas, no es así como quiero ver mi vida cristiana, yo quiero ver mi vida cristiana distinta. Por lo tanto, Señor, por favor, ten misericordia de mí, clamar para que el Espíritu Santo me transforme, me haga ver las cosas de manera diferente. Esa debiera ser mi reacción. Es momento de decisiones importantes, individuales y juntos como iglesia. Unidos en un solo espíritu, porque en estos tiempos vendrá mucha disensión, vendrán muchas herejías, interpretaciones antojadizas. No va a ser fácil, pero unidos en verdad vamos a avanzar y podremos muy pronto ver a Jesús volver. Y nuestro gran anhelo es estar preparados. Quiere el Señor permitirnos a todos nosotros estar listos para que ese día, cuando llegue, a los que estamos aquí y a los que nos están siguiendo a través de las redes, pueda ser el día en que nos volvamos a encontrar sin barbijo y nos podamos abrazar por la eternidad entre nosotros y abrazar a Jesús, quien dio su vida para salvarnos. Seamos sabios y tomemos buenas decisiones. Amén.